Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar, un reencuentro que ha emocionado a muchos y ha generado un mar de especulaciones. Así es, como ya lo habrán visto en el título y en la miniatura, vamos a sumergirnos en el mundo de Serkan y Özge juntos otra vez. ¿Qué les espera a esta querida pareja? Esa es la gran pregunta que nos traemos entre manos y que vamos a intentar desentrañar juntos en este vídeo. Prepárense para un viaje de análisis, de teorías, y quizás de un poquito de esperanza para todos los que seguimos sus historias. Y antes de empezar, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras entregas. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles este contenido que tanto nos apasiona. Bueno, vamos a entrar de lleno en materia. La noticia de Serkan y Özge juntos de nuevo ha sido un verdadero terremoto en el fandom. Imaginen la conmoción, la alegría, las preguntas, todo a la vez. Y es que esta pareja a lo largo de sus distintas apariciones y proyectos ha logrado conectar de una manera muy especial con el público. No es solo por su talento actoral, que es innegable, sino por esa química que traspasa la pantalla y que hace que uno se meta de lleno en sus historias. Hemos visto cómo sus personajes han pasado por altibajos, por momentos de pura felicidad y por otros de profunda tristeza, y cada vez que se encuentran, una chispa se enciende y nos recuerda por qué nos enganchamos tanto a ellos. Ahora, ¿qué significa este juntos otra vez? Podría interpretarse de muchas maneras, ¿verdad? Podría tratarse de un nuevo proyecto juntos, ya sea en televisión, cine o quizás un evento especial. O tal vez, y esto es lo que a muchos les ilusiona, podría referirse a una posible reconciliación en sus vidas personales. Es importante recordar que si bien nosotros como espectadores nos involucramos emocionalmente con ellos, también son personas con sus propias vidas y decisiones. Sin embargo, la fuerza de su vínculo en pantalla y las veces que han trabajado juntos ha creado una expectativa muy grande en la audiencia. Analicemos las posibilidades. Si hablamos de un nuevo proyecto, ¿qué tipo de historia creen que sería la ideal para ellos? ¿Volveríamos a ver un drama romántico que nos haga suspirar y llorar a partes iguales? ¿O quizás se atreverían con algo diferente, un thriller psicológico donde sus personajes se enfrenten a dilemas morales, o una comedia que explore facetas más ligeras de su relación? Personalmente creo que tienen la versatilidad para abordar cualquier género. Hemos visto la intensidad de Serkan en roles más complejos y la dulzura y fortaleza de Özge en personajes que requieren mucha empatía. Juntos podrían crear algo realmente memorable. Piensen en la nostalgia. Muchas personas los conocieron y se enamoraron de su trabajo en una serie o película en particular. Verlos reunidos sería como revivir esos momentos, pero con la madurez y la experiencia que han acumulado tanto ellos como sus seguidores. Esto puede generar un interés comercial enorme. Las plataformas de streaming y las productoras saben el poder de una pareja querida y establecida. Un regreso juntos podría ser una apuesta segura para captar la atención y generar audiencias masivas. Ahora, cambiemos de perspectiva. ¿Qué pasa si la noticia se refiere a algo más personal? Los rumores y las especulaciones sobre la vida amorosa de los famosos son pan de cada día, y con Serkan y Özge no es la excepción. A lo largo de sus carreras, han habido momentos en que su cercanía fuera de cámaras ha alimentado la imaginación del público. Si bien debemos ser cautelosos y respetar su privacidad, es innegable que la química que muestran cuando están juntos despierta esa esperanza de que, quizás, lo que vemos en pantalla también tenga un eco en la vida real. Si esto fuera así, imaginen la alegría para sus fans más devotos. Sería la confirmación de que algunas historias de amor, tanto ficticias como reales, tienen esa capacidad de perdurar. Pero volvamos a lo concreto. ¿Qué elementos concretos nos hacen pensar en este reencuentro? A veces un sutil like en redes sociales, un comentario en una publicación, o la aparición conjunta en algún evento pueden ser suficientes para encender las alarmas y las esperanzas. O quizás, un anuncio oficial que aún está por llegar. Es importante estar atentos a las señales. En el mundo del entretenimiento, los anuncios importantes suelen filtrarse o insinuarse antes de ser confirmados. Si analizamos sus trayectorias individuales, ambos han seguido cosechando éxitos. Han explorado diferentes roles, han demostrado su evolución como artistas.
Esto no hace más que enriquecer la posibilidad de un nuevo trabajo juntos. No serían los mismos actores que conocimos años atrás, sí. No versiones más experimentadas, con una visión más profunda y quizás con una conexión aún más fuerte. ¿Qué podríamos esperar en términos de narrativa? Si es un proyecto nuevo, seguramente se aprovechará la conexión que el público ya tiene con ellos. Se jugará con esa expectativa, con esa familiaridad. Podría ser una historia que haga referencia a sus trabajos anteriores, o que explore la evolución de sus personajes a lo largo del tiempo. O tal vez, algo completamente inesperado que los saque de su zona de confort, pero que les permita brillar. Consideremos también el impacto cultural. Serkan y Özge son figuras importantes en la industria del entretenimiento. Un reencuentro significativo podría tener un eco en la prensa, en las redes sociales, y generar conversaciones a nivel internacional. Sus trabajos a menudo trascienden fronteras, y un proyecto conjunto podría ser un nuevo hito en su carrera y en la difusión de su cultura. Ahora hablemos de las posibles implicaciones para ellos como artistas. Trabajar juntos de nuevo podría ser una oportunidad para reafirmar su química, para explorar nuevas dinámicas de pareja en pantalla, y para reconectar con una base de fans que los ha apoyado incondicionalmente. Para ellos como profesionales, también representa una oportunidad de crecimiento, de aprender el uno del otro y de crear algo que perdure. Pero, ¿cuáles son los desafíos? La expectativa es altísima. Si el proyecto no cumple con las esperanzas más elevadas, podría generar decepción. También está el tema de la elección del proyecto adecuado. Debe ser algo que realmente valga la pena, que no se sienta como una simple repetición de fórmulas pasadas, sino como una evolución. Y por supuesto, la vida personal de cada uno. Si se trata de una reconciliación personal, eso implicaría un camino propio que nosotros solo podemos observar desde la distancia. Lo que sí es seguro es que la posibilidad de ver a Serkan y Özge juntos de nuevo ha reavivado el interés por su trabajo. Ha puesto sus nombres en boca de todos, ha generado debates y ha llenado de ilusión a muchos. Y eso en sí mismo, ya es un gran logro. Es la prueba del impacto que han tenido y de la conexión que han logrado establecer con su público. En resumen, la noticia de Serkan y Özge juntos de nuevo abre un abanico de posibilidades fascinantes. Ya sea un nuevo proyecto profesional que nos cautive con su talento y química, o quizás una confirmación de un vínculo personal que nos llene de alegría, lo que está claro es que su reencuentro es un evento que no pasa desapercibido. Hemos analizado cómo esto podría manifestarse, desde la creación de nuevas historias hasta el impacto cultural y profesional para ambos. Sea cual sea el caso, la expectativa y la emoción que genera su unión son palpables. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Hemos explorado juntos este intrigante reencuentro de Serkan y Özge. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué esperan de este reencuentro? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos compartir? ¿O qué opinan sobre la posibilidad de que su unión sea algo más personal? Déjenme sus teorías, sus deseos y sus opiniones en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activar la campanita también es clave para que estén siempre al día. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido interesante. Hasta la próxima.